impactó el decreto de necesidad de urgencia 70 del año 2023 en lo que hace al tema específico de la resolución por incumplimiento del contrato de locación. ¿Qué incumplimientos del locador habilitan al locatario para resolverlo? ¿Qué incumplimientos del locatario lo habilitan al locador? De estos temas vamos a hablar en esta presentación. Soy Andrés Sánchez Herrero y te doy la bienvenida a esta presentación que forma parte de una serie dedicada a analizar el impacto del citado decreto sobre el régimen de la locación en general. Primero, y para los no abogados, una aclaración. ¿Qué es esto de la resolución por incumplimiento? Es el término que utilizamos, la expresión que usamos los abogados para referirnos al derecho que tiene un contratante de ponerle fin a un contrato porque la otra parte lo incumplió. Esto es la resolución por incumplimiento. Es decir, cuando vos no te cumplen un contrato, el medio más natural que tenés para protegerte es pedir que lo cumplan, accionar por cumplimiento, reclamar el cumplimiento. Si querés, puede además que reclamen un resarcimiento por los perjuicios, por ejemplo, que el cumplimiento tardío te pueda producir o cumplimiento defectuoso. Pero ese es el medio que nadie discute que cualquier contratante tiene ante un incumplimiento. Bueno, la resolución por incumplimiento, cuando existe, le abre una segunda opción, que es la posibilidad de, ya no quiero que cumplas, le pongo fin al contrato y en su caso indemnizame por los perjuicios que yo he sufrido por el incumplimiento, porque además tuve que cortar este contrato en el cual confiaba, etc. Esa es la cuestión. ¿Existe esta segunda alternativa? Y la respuesta en nuestro derecho es que sí. Es que en principio en todos los contratos bilaterales, aunque no se lo haya pactado específicamente, el contrato se puede resolver por incumplimiento. Esta es la regla general. Claro, de nuevo, para los no abogados, ¿qué es un contrato bilateral? Es un contrato en el cual las partes se obligan recíprocamente, una frente a la otra. Por ejemplo, una compraventa, el vendedor se obliga a entregar la cosa y transmitir su propiedad, y el comprador se obliga a pagar el precio. Bueno, está claro que el contrato de locación o alquiler es un contrato bilateral. El locador se obliga a entregar la cosa y permitir su uso y goce al locatario, y este último, locatario o inquilino, se obliga a pagar un precio o alquiler. Luego, de acuerdo con la regla general, estamos frente a un contrato, el de locación, que se puede resolver por incumplimiento. Insisto, de acuerdo con las reglas generales. Vamos entonces a empezar por el régimen anterior al decreto, ¿sí? Y te hago una aclaración. Me voy a detener bastante, dentro de lo que este video tiene de extensión, me voy a detener bastante del régimen anterior. ¿Por qué? Porque sigue todo vigente. Sigue casi todo, vamos a ver que todo vigente. Entonces, esta explicación vale para entender el derecho tal como está hoy en la actualidad, aún después de la entrada en vigencia del decreto 70 del año 2023. Empiezo por el artículo, que es el 1220, que regula la resolución por incumplimiento, por un incumplimiento del locador, ¿sí? El código regula las dos cuestiones. ¿Cuándo puede el locatario resolver ante un incumplimiento del locador? ¿Y cuándo puede el locador resolver ante un incumplimiento del locatario? Vamos a empezar por la primera. Te decía entonces, el artículo 1220, lo leo. Resolución imputable al locador. El locatario puede resolver el contrato si el locador incumple a. La obligación de conservar la cosa con aptitud para el uso y goce convenido. B. La garantía de evicción o la de vicios redivitorios. El inciso B se refiere a un tema de saneamiento, evicción, vicios, en fin, los vamos a tratar más adelante, ¿sí? en la presentación que sigue a esta serie. Así que por ahora me voy a concentrar en el inciso A. Lo que nos dice el artículo es que el locatario puede resolver el contrato si el locador incumple su obligación de conservar la cosa con aptitud para el uso y goce convenido. Claro, hay que partir de la base de que el locador no cumple simplemente entregando la cosa. No, tiene que permitir, hacer posible el uso y goce convenido. Que por un lado implica omisiones, o sea, no perturbar ese uso y goce. Pero además también requiere conductas, o puede requerir conductas positivas, como por ejemplo conservar la cosa en buen estado en aquello que la conservación pese sobre él. Bueno, de esto se trata
el inciso A. Lo que nos está diciendo es, si no cumple esta obligación, el locatario, puede resolver el contrato. Claro, el locador tiene muchas otras obligaciones. ¿Sí? Es cierto, esta es una de las principales, pero tiene otras obligaciones. Entonces se cae madura la pregunta. ¿Se puede resolver el contrato por otros incumplimientos? ¿Tiene derecho el locatario a resolver el contrato cuando el locador incurre en otros incumplimientos? Por ejemplo, ¿y si no le entregan la cosa? ¿Qué puede hacer? ¿Solo puede pedir el cumplimiento? Bueno, vamos a hablar de eso. Breve paréntesis para los no abogados. Cuando vos tenés un artículo que prevé algo, como este, que el locatario puede resolver ante determinado incumplimiento del locador, surge la pregunta de si es que solo se puede resolver ante ese caso o se puede resolver en otros supuestos no previstos en la norma. En términos técnicos, corresponde a la interpretación restrictiva, de modo tal que si se dice que en este caso se puede resolver, a contrario sensu, ¿no se puede resolver en otros casos o no? Bueno, la clave es esta, ¿sí? La clave es decir, ¿hay alguna pista, hay algún elemento en la forma en que el legislador se expresó que a mí me permita suponer o inferir que solo quiso permitir la resolución para este caso? Si es así, hay que hacer interpretación a contrario sensu y no se puede resolver fuera de este supuesto puntual. Mi opinión es que no hay ninguna pista en este sentido, en absoluto, y que por lo tanto se aplica ese régimen general al que aludí antes. Es decir, si hay un incumplimiento, dado que este es un contrato bilateral, se puede resolver. Un incumplimiento grave, ¿se entiende? No una pavada. Porque ese es el régimen general, insisto. Entonces, por ejemplo, supongamos que el locatario ha incurrido en algún gasto para efectuar una reparación que en realidad estaba a cargo del locador. Bueno, quiere reembolso de eso que gastó. Y el locador se demora y bueno, puede resolver por eso, bueno, insisto, si es un gasto menor, no, porque no tiene entidad suficiente ese incumplimiento como para justificar una medida tan drástica como es ponerle fin al contrato. ¿Y por qué digo que ante otros incumplimientos sí se puede? Y porque si interpretáramos de otra forma la norma, es decir, a contrario sensu, como que no, sería una solución absurda. Insisto, vuelvo al ejemplo de la no entrega de la cosa. Si el locador no le entrega la cosa al locatario, ¿qué? El locatario lo único que le queda es pedirle una acción de cumplimiento, demandar a los tribunales que le cumplan, esperar que... No puede. ¿Sí? Entonces hay que darle esta salida expeditiva. Es el ejemplo más claro, no digo que no pueda haber otros. Última cuestión, antes de pasar al decreto. Insisto, no cambió nada, todo esto sigue vigente. Última cuestión. ¿Y el pacto comisorio? Aclaración para no abogados. El pacto comisorio es cuando las partes pactan en un contrato que ante cierto incumplimiento se lo puede resolver, o sea, se le puede poner fin. ¿Sí? Porque todo lo que charlamos hasta ahora surge de la ley. Aunque no los pactes, podés ejercer estos derechos extintivos si sos locatario ante un incumplimiento del locador. Ahora la pregunta es, ¿no se podría pactar en el contrato también que ante determinados incumplimientos del locador el locatario va a tener derecho a resolverlo? Y la respuesta es que sí, por supuesto, porque esta es la regla general, la autonomía privada, tan preconizada por el decreto de necesidad de urgencia, que dicho sea de paso, veamos qué es lo en qué modificó en el régimen. Acá la tenés de nuevo la norma, está destacado en cursiva el cambio, entre comillas. Y verás que es solamente el inciso A. El locatario puede resolver, dice el encabezamiento, el contrato si el locador incumple a. La obligación de conservar la cosa con aptitud para el uso y goce convenido, salvo cuando el daño haya sido ocasionado directa o indirectamente por el locatario. Bueno. El resto sigue todo igual. ¿Bien? Entonces vamos a hablar del inciso A. Síntesis. ¿Incidencia de la modificación en este inciso? Ninguna. Sigue todo igual. ¿Y por qué digo que esto es así? Mirad. Si el daño fue realmente ocasionado por el locador, por el locatario, en realidad el locador no incumplió su obligación. Digo, si el locatario hace bolsa la cosa, es obvio que el locador no incumplió su obligación de conservarla en buen estado. Con lo cual, insisto, no cambió nada. Por supuesto que ahora el locatario no va a poder
resolver el contrato si fue él, el locatario, quien dañó la cosa. Pero tampoco lo podía hacer antes de esta modificación legislativa, o esta supuesta modificación legislativa. Fíjate que dice salvo, o sea que lo plantea como una excepción. La regla es que se puede resolver el contrato cuando el locador no conserva bien la cosa, salvo cuando ha sido hecho por el locatario de manera, ha sido hecho por el locatario, ¿no? Entonces, acá hay un problemita, y es lo vamos a poner un ejemplo muy sencillo. Se presenta como una excepción a la regla general lo que en realidad ya está comprendido, ya está resuelto por la regla general. Voy a un ejemplo para los no abogados. La regla dice, supongamos una regla que dice, que hecho es así, los menores de 18 años no pueden celebrar contratos. Está bien. ¿Puede alguien que tiene 20 celebrar un contrato? Obviamente que sí. Ahora imagínate que la regla dijese, los menores de 18 no pueden celebrar contratos, salvo que tengan un título habilitante. Bueno, entonces ahí sí hay una verdadera excepción, porque el que tenga 16 pero obtuvo un título habilitante podría celebrar un contrato respecto de esa materia. Verdadera excepción. Ahora imagínate que la norma dijese, los menores de 18 años no pueden celebrar contratos salvo que tengan 20. No es decir, pero esto no es una excepción a la regla de los menores de 18 años. Por supuesto que el que tiene 20 puede contratar, pero no porque sea una excepción a la regla, sino justamente en virtud de la regla general. Esto es lo que está pasando acá. La regla general es, si el locador incumple su obligación de conservar la cosa, el locatario tiene derecho a resolver el contrato. Esto está incluyendo, entonces, el caso en el cual el propio locatario la ha dañado. No es una excepción a la regla, insisto. Con esto, entonces, doy por cerrado el análisis del caso en el cual el locatario puede resolver por un incumplimiento del locador. Pasemos ahora a la inversión de roles, es decir, en qué casos puede el locador resolver ante incumplimientos del locatario. Te hago la misma aclaración que antes, si bien algo se tocó con el decreto, sigue vigente todo lo anterior, con lo cual, de nuevo, tiene sentido que nos detengamos un momento a analizar qué es lo que dice esa norma. Que sigue vigente, insisto. Ahora estoy hablando del artículo 1219 del Código Civil y Comercial, y te la leo, ¿no? Resolución imputable al locatario. El locador puede resolver el contrato A. Por cambio de destino o uso irregular en los términos del artículo 1205. B. Por falta de conservación de la cosa locada o su abandono sin dejar quien haga sus veces. C. Por falta de pago de la prestación dineraria convenida durante 2 periodos consecutivos. Entonces, lo que tenemos es que ahora el locador, el que puede, ante estos incumplimientos del locatario, resolver. En concreto, la norma habla de cambio de destino o uso irregular. Sí, la alquiló para uso habitacional y está funcionando ahí un consultorio odontológico, por ejemplo. O porque no conserva la cosa, la está dañando, la está perjudicando, la abandonó. O, finalmente, inciso C, porque no paga la prestación dineraria convenida, vamos a suponer el alquiler, no paga el alquiler por 2 periodos consecutivos. Entonces, estos son los incisos. De nuevo, aparece la misma pregunta que me hiciera antes. Es decir, ¿no se puede resolver ante otros incumplimientos del locatario? La respuesta es que sí, y me remito a los fundamentos que diera para la norma espejo, referida a los incumplimientos del locador y la facultad del locatario de poder resolver. Pero, y acá hay un inciso en particular en el cual amerita esta aclaración, siempre y cuando se trate de un incumplimiento no previsto, ¿sí? en este artículo. En cambio, si se trata de un incumplimiento que sí está previsto en este artículo, para poder resolver por incumplimiento, es preciso que se verifique tal como está previsto en este artículo. En concreto me estoy refiriendo al inciso C. Fíjate que ahí, cuando habla de los alquileres, dice que se puede resolver si deja de pagar 2 alquileres consecutivos. Estoy simplificando, ya sé que habla de prestación diaria, pero como alquileres. 2 alquileres consecutivos. ¿Esto qué quiere decir? Que acá ya, para resolver por falta de pago de los alquileres, se tiene que verificar el incumplimiento tal como está previsto en la norma. Entonces, ¿un alquiler alcanzaría? No. Varios pero no consecutivos, en principio tampoco. ¿Sí? Y esto, quiero decir, aun cuando supongamos que aplicando la regla general se habría podido.
Sí, no sé, supongamos tres incumplimientos, pero no seguidos. Uno dice, por la regla general esto podríamos decir que es grave y evita protección, quizás sí, pero acá ya está captado específicamente por el legislador, luego no se puede. ¿Y esto por qué? Por el principio de especialidad, ¿eh? Hablo el paréntesis para los no abogados. Cuando vos tenés una regla general que regula un tema y una regla más particular que regula un subtema que está comprendido dentro de los temas de la regla general, la regla particular desplaza la regla general, se aplica la regla especial. Regla general, no se puede entrar con animales. Regla especial, se puede entrar con perros. Bueno, perro es un animal, pero igual por la regla general no se podría entrar con el perro. Pero por la regla especial sí. Cierro el paréntesis para los no abogados, acá claramente hay una relación de especialidad. Entonces, si hay una regla general que te habilita para resolver por incumplimiento cualquier contrato bilateral, cuando el incumplimiento es grave, tenemos una norma especial que dice que cuando se trata del incumplimiento en el contrato de locación de falta de pago de los alquileres, tiene que ser 2 alquileres consecutivos. La norma especial desplaza a la norma general. Obviamente estoy refiriéndome al régimen supletorio, al régimen legal. ¿Y no se puede pactar algo al respecto? Si no se puede hacer un pacto comisorio que regule esta temática, bueno, ahora lo vamos a ver porque justo de eso trata el decreto, el DNU 70-2030. Te leo lo que es la nueva norma. Bueno, en realidad es lo mismo, lo estás viendo, pero ahí destaqué con cursiva lo nuevo, que es que el locador puede resolver el contrato por cualquier causa fijada en el contrato. Es decir, que se introdujo este cuarto inciso. ¿Qué cambia? Nada. Lo que antes se podía hacer, ahora se puede hacer. Lo que antes no se podía hacer, ahora no se puede hacer. Insisto, no cambió nada, no cambió nada. ¿Y por qué digo que no cambió nada? Porque ya en virtud del principio de la autonomía privada, las partes podían incluir un pacto comisorio que se refiriese a el tema de la resolución por incumplimiento, es decir, y previese otras causales de resolución. De hecho, fíjate que cuando analicé el artículo espejo referido a los incumplimientos del locador, también ahí me refiero al pacto comisorio y dije, sí, no hay ningún problema en que se prevea un pacto comisorio que habilite al locatario para resolver el contrato por otros incumplimientos del locador no previstos en este artículo. Bueno, acá habría sido exactamente lo mismo la interpretación, solo que ahora ni hace falta aclararlo porque lo aclara el inciso D. Dicho sea de paso, y como reflexión final, ¿qué cosa, no? O sea, el autor del decreto, quien quiera que sea, el autor del decreto, cuando se miró el tema de cuándo podía el locador resolver, quiso dejar bien clarito que con un pacto podían incluirse otras causales. Qué raro que en el artículo espejo no hiciera lo mismo a favor del locatario, que te insisto no cambia nada, pero creo que nos dice mucho acerca de qué intereses estaba procurando proteger y preservar al hacer esta reforma, al menos en esta temática. ¿Alguna reflexión, alguna crítica, alguna duda? Lo puedes dejar en la sección de los comentarios. Si estás interesado en saber más sobre el tema, sabés que esto conforma una serie, podés ver los demás videos que la integran, los anteriores y el que le sigue. Y si querés conocer más sobre el derecho de los contratos, te invito a que veas los demás videos de este canal.